alguien que se ha mantenido muy activa en el combate a la pandemia, alguien que no ha descansado, una de esas científicas de mucha valía en nuestro país, una mujer. Me place presentar a la doctora en ciencias Dagmar García Rivera, quien es directora de investigaciones del Instituto Finlay de Vacunas. Doctora, bienvenida. Usted, que es una de las líderes de ese gran proyecto cubano que es Soberana, o las soberanas, las vacunas cubanas soberanas contra la COVID-19. Es la primera vez que está con nosotros, así que nos place muchísimo tenerla hoy dentro de esta conferencia de prensa. Muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Gisela, y un placer estar aquí con ustedes y poder una vez más comunicar a nuestro pueblo el progreso en los candidatos vacunales cubanos. Soberana 02 avanza con muy buen paso, muy buen ritmo, en ensayos ya, fase 3, ensayos clínicos fase 3, y con buenos resultados. Estuvimos al tanto en este espacio, bueno, hemos estado al tanto, por supuesto, de cada hito dentro del progreso de este candidato vacunal anti-COVID-19. ¿En qué momento se encuentra Soberana 02? Bueno, Soberana 02 se encuentra en fase de evaluación clínica propiamente, en la evaluación fase 3. En estos momentos se está administrando la segunda dosis a todos los sujetos incluidos en el ensayo clínico fase 3 aquí en la capital del país. Puedo comentarte que de los 44.010 sujetos que recibieron la primera dosis, ya hay 16.862 que han recibido la segunda. Recordar que tenemos vacuna y tenemos placebo en el ensayo clínico, por tanto estamos hablando de que reciben la segunda dosis del tratamiento al cual cada sujeto fue asignado. Eso constituye el 38,3% de la muestra a incluir para este momento, o sea que de todos los que recibieron la primera dosis, ya el 36% han recibido la segunda, pero a su vez es el 96% del plan para esta etapa, o sea que el ensayo va bien, hay una adhesión al protocolo, estamos al 95% de todos los que les tocaba ponerse la segunda dosis para esta fecha. Recordar que el esquema al que apostó Soberana es un esquema de 0, 28, 56 días. Es un esquema que va diseñado a favorecer o propiciar la maduración de la respuesta inmune y la generación de memoria inmunológica, para la cual el intervalo entre las dosificaciones es muy importante. Y bueno, el ensayo va transcurriendo satisfactoriamente. El estudio de intervención en poblaciones de riesgo, que incluyó los trabajadores de la salud de la capital y aproximadamente el 50% de los trabajadores de BioCuba Pharma, también marcha muy bien, ya terminó la primera dosis, con aproximadamente 65.000 trabajadores de la salud y 10.000 trabajadores de BioCuba Pharma, y a partir de hoy comienza la segunda dosis del estudio de intervención en poblaciones de riesgo. Aunque nuestro pueblo conoce en qué consiste la fase 3 de ensayos clínicos, porque ya hemos tenido aquí la presencia de otros investigadores, doctora, no estaría de más decir qué buscan los investigadores en la fase 3 de ensayos clínicos. Sí, la fase 3 primero tiene un diseño en el que necesariamente hay un grupo de voluntarios que reciben placebo, y eso se les comunica debidamente a los voluntarios en el momento que ocurre el consentimiento informado. En el caso de Soberana 02, un tercio de la muestra incluida en el ensayo clínico recibió placebo, un tercio recibió el esquema de 2 dosis de Soberana y un tercio recibirá el esquema de 2 dosis de Soberana más una dosis de Soberana Plus. Y lo que busca justamente es demostrar la eficacia clínica, o sea, es demostrar que en el vacunado, comparado con los placebos, no se desarrolla en la enfermedad sintomática por COVID. Es importante señalar, Gisela, porque hay muchas dudas en la población respecto a la aparición de casos positivos a PCR dentro de los ensayos clínicos. Esto es algo que puede ocurrir por 2 razones. Primero, porque hay placebos en el estudio. Ha ocurrido en todas las vacunas que han avanzado, incluso las que están hoy ya en fase de autorizo de uso de emergencia o alguna modalidad de registro sanitario en el mundo. Es normal, puede ocurrir en un ensayo clínico fase 3, y decía que por 2 razones. Una, porque hay placebo. Otra, porque los ensayos no han llegado al momento en el cual los individuos pueden haber desarrollado la máxima inmunidad, que en el caso de Soberana 2 es 14 días después de la segunda dosis. Y por tanto, mientras está en un periodo de tiempo previo a recibir la segunda dosis, digamos que el riesgo aún de resultar positivo a la COVID es superior. Y lo otro importante que hay que decir, que se ha explicado en este espacio, recuerdo cuando vino la doctora María Eugenia Toledo, y nuestra población es importante que lo entienda, que no es lo mismo la infección por SARS-CoV-2 que la enfermedad COVID-19. Puede ocurrir que los vacunados den PCR positivo, incluso después de tener esquemas completos, pero que ellos no enferman de COVID.
Y eso incluso se está demostrado para la vacuna de Pfizer, para la vacuna de Moderna, para la vacuna Sputnik. Y hay otro elemento. Pero sí lo transmiten. Pero sí pueden transmitir. Hay dos elementos. Uno es que las vacunas protejan de la enfermedad, que es lo que han demostrado todas las vacunas que ya hablan de datos de eficacia clínica. Y no es tan clara para ninguna de las vacunas cuál es el efecto en la transmisión. O sea, en ese efecto de eliminar la aportación del virus en la nasofaringe. O sea, son dos efectos diferentes de las vacunas. Digamos que en el fase 3, la apuesta principal es sobre la enfermedad sintomática, aunque también como variable secundaria se estudia el efecto sobre la infección. Cuestiones que también pueden ocurrirle a otros candidatos vacunales. Sí. Y de hecho, el presidente de Argentina, que está vacunado con Sputnik, estaba el otro día en las noticias de que había dado PCR positivo. Y bueno, todo está en cómo evoluciona la enfermedad de las personas vacunadas, que lo que se espera demostrar justamente en los ensayos es que hay menos enfermos. Sí, estamos esperando que haya menos enfermos en el grupo vacunado, pero que a su vez aquellos que sean PCR positivos desarrollen formas asintomáticas o muy leves de la enfermedad COVID-19. Doctora, este sábado tuvimos la oportunidad de estar en el Instituto Nacional de Hematología e Inmunología, donde se desarrolla el ensayo clínico ya fase 2, comenzaba este sábado, del candidato vacunal anti-COVID-19 Soberana Plus. Aquí tuvimos al doctor Ochoa, y nos comentaba que incluso no solo es pensada como la única vacuna cubana para convalecientes, sino también como dosis de refuerzo. ¿Cómo marcha Soberana Plus? La hemos visto en las redes muy activa comentando sobre los resultados tan alentadores de este candidato vacunal en fase 1. ¿Cómo marcha y qué espera? ¿Qué esperan los científicos del Instituto Finlay de Vacunas de este candidato vacunal en específico? Si nosotros en el mes de noviembre o diciembre empezamos a pensar como científicos al fin qué alternativa de vacunación podría haber para las personas que se recuperaban de la COVID-19, porque estaba claro la estrategia para las personas que no se habían expuesto al virus. Y pensábamos que a partir de los datos que salían en la literatura, que necesariamente los convalecientes, la mayoría de los convalecientes iban a necesitar reforzar su inmunidad, porque empezaban a salir las evidencias de los bajos niveles de anticuerpos que quedaban en ellos como consecuencia, sobre todo de las formas más leves de la enfermedad. Y por tanto, si bien eso no estaba en el foco de la mayoría de los productores de vacunas, o sea, no eran los convalecientes las poblaciones dianas para la mayoría de los productores de vacunas, nosotros teníamos una formulación de las que estábamos evaluando como parte de Soberana 01, que solo tenía el antígeno vacunal y no tenía ningún otro componente adicional como pudiera ser la vesícula membrana externa en el caso de Soberana 01 o el toxoide tetánico como proteína portadora en Soberana 02. Y pensábamos que para un convaleciente, que es una persona que pasó una enfermedad, que pudiera incluso tener secuelas de esa enfermedad, que podría tener comprometido su sistema inmune como consecuencia de ella, pensamos que la formulación más simple era la que debíamos apostar al convaleciente, con idea de estimular aquellos clones o aquellos tipos de células B que ya habían sido despertadas por una exposición previa al virus. Y fue la apuesta, lo hicimos inicialmente en un fase 1 con 30 voluntarios nada más de 19 a 59 años y realmente los resultados son excelentes, Gisela. El título de anticuerpos neutralizante, que es la variable de oro de estos ensayos clínicos, se incrementa 5 veces en los vacunados, en los convalecientes vacunados respecto al nivel prevacunación que ellos tienen como consecuencia de haberse expuesto al virus. Y eso nos hizo y en términos de seguridad los resultados también fueron excelentes. Apenas un 20% de incidencia de eventos adversos, todos leves o moderados. Y eso nos hizo plantearnos la lógica del fase 2. Y ya el fase 2 comenzó el sábado. Comenzamos inicialmente con una fase abierta, sin placebo, con solo 20 sujetos entre 60 y 80, porque ese grupo etario no lo habíamos incluido en el fase 1. Y ya ahora, a partir de esta semana, comienza el reclutamiento ya para el grupo etario entre 19 y 80 años de edad, que sí es una etapa controlada con placebo, que es un estándar regulatorio necesario para estos ensayos, pero que como es una única dosis, a los 28 días, los sujetos que hayan recibido placebo reciben ese día la vacunación. Están muy contentos con esos resultados porque el doctor Ochoa también nos hacía saber durante el encuentro que tuvimos aquí también lo felices que estaban con estos resultados de la fase 1 de Soberana Plus. Le propongo hacer una pausa, un camino sin duda de esperanza
para personas que padecieron la COVID-19. Pero nosotros vamos a estar hablando también de otro candidato vacunal anti-COVID-19, en este caso de Abdala, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que usted sabe que también se encuentra en el oriente del país. Y es que desde el pasado 22 de marzo, en las provincias Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, se desarrolla el ensayo clínico del candidato vacunal Abdala. En Granma, cerca de 1.600 jóvenes son voluntarios incluidos en el estudio científico. Su disposición no es solo muestra de confianza en la ciencia cubana, sino también de fidelidad a su país. Orgullosos de ser parte de la historia de la ciencia cubana desde su condición de voluntarios, miles de jóvenes de Granma participan en el ensayo clínico del candidato vacunal Abdala, una oportunidad que revive la esperanza en medio de la COVID-19. Yo creo que en primer lugar demostrando la confianza que tenemos los jóvenes a nuestros científicos, a la inteligencia cubana, que en poco tiempo han puesto en marcha 5 candidatos vacunales. Yo creo que eso es una muestra fehaciente de los jóvenes, de poder patentizar el compromiso que tenemos con nuestra salud, con nuestro sistema socialista también. Transmitir la confianza a nuestros científicos cubanos, al sistema de salud. Nosotros estamos reafirmando una vez más que en las jóvenes se puede seguir confiando. Durante el estudio no han sido pocas las intenciones mediáticas en redes sociales y otros espacios para disminuir el logro de la biotecnología cubana entre las nuevas generaciones de cubanos. Sin embargo, para estos jóvenes, ni estas ni otras malas hierbas han sido obstáculo. Desde el primer momento que se puso la primera dosis, cada día que pasa es mucho mayor el optimismo, el orgullo, sin ningún tipo de dolor y mucho menos con temor a que pueda ocurrir algo. En Granma, cerca de 1.600 sujetos entre 19 y 35 años de edad se incluyen en el estudio. Abdala otra vez invita a la batalla, ahora desde la ciencia y con brazos jóvenes dispuestos a escribir la historia del presente. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y seguimos conversando con la doctora en ciencias Dagmar García Rivera, directora de investigaciones del Instituto Finlay de Vacunas, y es doctora que muchos también televidentes se conectan a esta hora, también usuarios en redes sociales. Uno de ellos me pregunta, doctora, ¿resuelven las vacunas nuestras la infección de las nuevas mutaciones del virus? Bueno, eso lo estamos estudiando. O sea, ya afortunadamente en el país tenemos aislamiento de las nuevas cepas, de las cepas mutantes. Tenemos incluso ya disponibilidad de las proteínas mutantes para hacer los primeros estudios de reconocimiento, que lo que hacemos justamente es el suero de los vacunados, enfrentarlo o a la cepa o a la proteína mutada para ver el reconocimiento. O sea, lo estamos estudiando. Nosotros aspiramos, como ha ocurrido con otras vacunas, que se mantenga el reconocimiento de las cepas mutantes. En algunos casos se reporta que disminuye el reconocimiento respecto a la cepa naïf o la cepa virgen, pero se conserva en alguna medida el reconocimiento. Y de todas maneras el país tiene una estrategia, los centros que estamos desarrollando vacunas tenemos una estrategia clara, incluso para si hubiera que desarrollar vacunas contra las cepas mutantes, estamos trabajando en ese sentido. Doctora, ¿por qué no se incluyen las embarazadas y las madres que están lactando en los ensayos clínicos fase 3 de Soberana 02? Sí, mire, es una práctica habitual en ensayos clínicos que las poblaciones vulnerables no se incluyan. Las embarazadas, primero los estudios sobre la reproducción no están terminados. Nosotros estamos conduciendo estudios preclínicos sobre la reproducción, pero no están terminados. Por tanto, no podemos vacunar a las embarazadas todavía. Si bien hay evidencias en el mundo incluso de que embarazadas que por azar se han vacunado, incluso con otras plataformas de vacuna, después hay evidencia de que le transmiten anticuerpos a los bebés, pero nosotros no los incluimos en el ensayo clínico. Y en el caso de la lactancia es por lo mismo, es porque es una población vulnerable y éticamente las poblaciones vulnerables no se pueden incluir en los ensayos clínicos. Una pregunta que nos reiteran varios televidentes, ¿cómo se están comportando los efectos adversos en el transcurso de los ensayos clínicos? Sí, los eventos adversos se están comportando como esperamos para este tipo de plataformas de vacuna, que son vacunas muy seguras. Yo te puedo aportar algunos datos que traíamos aquí porque sabíamos que había duda con respecto a los eventos adversos. En el ensayo clínico fase 2A, el 89,7% de los eventos adversos que se reportaron fueron clasificados de intensidad leve. O sea, los eventos se clasifican en leve, moderados o severos en función de la intensidad. El 87% fueron leves
el 89, perdón, el 5% moderado y el 5% severo. O sea que, y los eventos adversos son los que esperamos normalmente para este tipo de vacunación. La mayoría de ellos son locales. Aparece un grupo importante de eventos adversos sistémicos. El evento adverso más frecuente que estamos recogiendo es la hipertensión arterial, por ejemplo. Es una evidencia que está saliendo en los ensayos clínicos, que no está propiamente relacionada con el candidato vacunal, pero es un hallazgo que estamos encontrando. Puede estar asociado incluso a los antecedentes patológicos de las personas, porque se están vacunando personas hipertensas en los ensayos clínicos siempre que cumplan la condición de estar controlados, o también asociados a los temores y al nerviosismo asociado a la vacunación. Pero eso se estudia detenidamente, Gisela. Los sujetos se observan durante 1 hora después de vacunados, y después, en el transcurso entre una dosis y otra, se recogen todos los eventos adversos que ocurren con la vacunación. Y no hay nada alarmante hasta el momento. No se han reportado ningún evento adverso grave relacionado con la vacunación. Una persona, doctora, que consume esteroide, o la persona que padece de enfermedades trombolíticas, ¿puede vacunarse? A ver, no soy médico, por tanto este tipo de preguntas muy médicas siempre trato de... Sí, claro. Trato de... ¿Qué ocurre con los esteroides? Con los esteroides ocurre que tienen un efecto inmunosupresor. Por tanto, dentro de un ensayo clínico, donde la variable principal depende de la respuesta inmune del sujeto a la vacunación, si usted incluye sujetos que tienen un tratamiento inmunosupresor, la probabilidad de que ellos no respondan bien existe, y por eso es que se excluyen los sujetos que usan esteroides. Y en el caso de los sujetos que tienen patologías trombolíticas, es a consideración de los médicos, o sea, de los médicos en el momento de la inclusión. Aquellos sujetos que tienen condiciones crónicas compensadas se están vacunando, y los que tienen determinadas patologías crónicas asociadas que no estén controladas se excluyen del ensayo. Pero depende del momento de la inclusión la decisión que toman los médicos. Sobre esta pregunta usted ya ha aclarado, ha dado algunas consideraciones, pero un usuario en redes sociales nos insiste: doctora, ¿puede dar positivo un voluntario al que se le ha aplicado la primera y la segunda dosis de Soberana 02? ¿Han tenido casos? Sí, puede dar positivo, PCR positivo, un voluntario que esté involucrado en cualquiera de los 2 candidatos vacunales que ya están en fase 3. Y la apuesta justamente es que en el caso que dé positivo no evolucione a enfermedad grave, y que su enfermedad transcurra de manera asintomática o de manera leve. Y no obstante, estamos estudiando en el fase 3 el efecto sobre la transmisión y la infección también como una variable secundaria. Hemos hablado de Soberana 02, de Soberana Plus, pero existe un tercer candidato vacunal anti-COVID-19 también del Instituto Finlay de Vacunas, con muchísimos buenos resultados. Es Soberana 01, digamos que la iniciadora de las soberanas en el país. ¿Cómo marcha Soberana 01? ¿En qué fase se encuentra? ¿Cuál es la perspectiva con este candidato vacunal? Bueno, nosotros podemos decir que estamos muy contentos con los resultados de Soberana 01. Hemos comentado otras veces que teníamos 5 formulaciones diferentes en evaluación, en la cual jugábamos con la relación del antígeno del virus con la vesícula de membrana externa de meningococo B, y nosotros finalmente logramos encontrar de las 5 una formulación que contiene 50 microgramos del antígeno del virus y 20 microgramos del complejo de proteínas de membrana externa de meningococo B, que es un potente ayudante de la respuesta inmune. Y con esa combinación hemos encontrado una formulación realmente que en fase 1 terminó con excelentes resultados incluso para la variable de título de anticuerpos neutralizante, y por tanto ya estamos en condiciones de decir: esta es la apuesta de formulación para la variante de Soberana 01, y nos estamos moviendo a un ensayo clínico fase 2 con alguna modalidad fase 2-3 en las provincias centrales del país. ¿Será la pensada para niños? Va a niños también esa formulación, o sea, ya el protocolo de pediátrico está en evaluación por la entidad nacional regulatoria, y nos llevamos esa formulación a niños. O sea, vamos a niños con las 2 mejores formulaciones de Soberana 2 y de Soberana 1. ¿Algún mensaje, doctora, para los voluntarios, ya cuando nos quedan pocos minutos? En este caso, los voluntarios de los 3 candidatos vacunales anti-COVID-19 que ustedes quieran desde el Instituto Finlay de Vacunas trasladar. La respuesta del pueblo ha sido maravillosa en esta etapa, y las personas confían en lo que estamos haciendo. Las personas han estado dispuestas a poner el hombro, incluso sabiendo que existe la probabilidad de caer en el grupo placebo. Y lo han asumido incluso desde la responsabilidad de saber que están haciendo una contribución a la ciencia. Que mientras antes terminemos los ensayos clínicos,
antes tendremos vacuna para todos en el país. Y por eso, si tan decisivos han sido los científicos, como han sido los médicos ahora en esta etapa de evaluación clínica, han sido también los voluntarios, y para ellos obviamente nuestro reconocimiento. Hoy estamos hablando entre todos los candidatos vacunados, estamos hablando de más de 100.000 voluntarios en el país que hoy están involucrados en los ensayos clínicos, y eso es una muestra de confianza también en la ciencia que hacemos en el país. Pero es necesario cuidarse, doctora. Hay que seguirse cuidando. Porque a veces no... Hay que seguirse cuidando justo porque hasta que no tengamos altas coberturas de vacunación, o sea, hasta que no tengamos la mayoría de la población vacunada, no vamos a poder tener un impacto o un control sobre la pandemia en el país. Y eso todavía llevará unos meses más. Entonces es importante incluso que estando vacunados, estando con esquema completo de vacunación, como no sabemos el impacto sobre la transmisión del virus, tenemos que seguirnos cuidando. Bueno, le agradecemos, doctora, su presencia hoy en nuestro estudio como parte de la conferencia de prensa. Usted ha tenido hoy la oportunidad de conocer de primera mano cómo marchan los candidatos vacunales anti-COVID-19 del Instituto Finlay de Vacunas. Recuerde, Cuba tiene 5 candidatos vacunales anti-COVID-19. De este total, 3 son del Instituto Finlay de Vacunas: Soberana 02, Soberana 01 y Soberana Plus. Estuvimos conversando con la doctora en ciencias Dagmar García Rivera, quien es directora de investigaciones del Instituto Finlay de Vacunas. Le agradecemos nuevamente, doctora. Le esperamos en otro momento cuando tengamos otros resultados. Gracias. Y nosotros estamos poniendo punto final a esta conferencia de prensa que lleva a usted del comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy nos despedimos de una forma inusual. Vamos a ver a uno de esos chamaquilis y sus mensajes siempre de prevención. Recuerde extremar en casa las medidas de protección contra la COVID-19, elevar la percepción de riesgo cuando las estadísticas no son nada favorables en este mes de abril. Nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días. Si algo bueno tiene este confinamiento, es que yo pensaba que era muy feliz fuera de aquí y he descubierto, papá, que la fuente de felicidad puede estar dentro de mí.